Bueno, hola a todos. La idea de hoy es poder dar cuenta de algunas cuestiones de la unidad uno, ¿sí? Y del texto que teníamos para los teóricos, que es el texto de Flavio Perezón, que se llama Freud, un itinerario, el pasaje de la neurología a la histeria. Es interesante, ¿no? Poder pensar que justamente lo que vamos a intentar dar cuenta es de este pasaje, ¿sí? De cómo Freud, interesado por la neurología, termina interesado por la histeria. Interesado por la histeria va a crear, ¿sí?, una clínica particular que llamamos clínica psicoanalítica, pero que lo interesante, y ustedes lo tienen en el programa, es que esto va a ir dando una teoría, que es la teoría psicoanalítica. Clínica y teoría van a ir armándose correlativamente y los aportes de la teoría psicoanalítica han trascendido el campo propio del psicoanálisis. Lo que a nosotros nos interesa ahora es poder dar cuenta de esto que llamamos la clínica psicoanalítica, ¿sí? ¿Qué es este dispositivo clínico que llamamos? ¿Y por qué nos interesa dar cuenta de esto? Porque creemos que este dispositivo tiene particularidades que es interesante poder pensarlas en el campo del acompañamiento terapéutico y en el campo de la psicogerontología. Lo interesante es que Freud va a crear un método, ¿sí?, para aliviar el sufrimiento psíquico. Esto es importante pensarlo, ¿no? ¿Para qué Freud crea el psicoanálisis? Para aliviar algo de sufrimiento, ¿sí? De un sufrimiento que podemos pensar que era el sufrimiento de la época, ¿no? Imagínense que Freud, con su formación de neurólogo, ¿sí? La neurología estaba en auge en ese momento, estaba todo el tema de las localizaciones cerebrales, es decir, se había accedido a este real, ¿no?, que era el cerebro, y se había podido localizar, ¿sí?, diferentes lesiones que tenían que ver con diferentes enfermedades, ¿no? El modelo tenía que ver con la localización. Ahora bien, tempranamente aparece una serie de síntomas, ¿sí?, una serie de presentaciones que no respondían a esta teoría de las localizaciones, es decir, no había causa, ¿sí?, localizable, ubicable. Lo que sí había era sintomatología, ¿no? Aparecían en su mayoría mujeres con diferentes síntomas, ¿sí? Eh, Parálisis, contracturas, diferentes síntomas físicos, pero que lo que no se podía encontrar era la causa biológica. Esto en su momento fue, podemos decir, bastante mal visto, ¿no? Se acusaba a estas mujeres de alterar algo del orden médico, de ser simuladoras. Quizás de ahí viene este nombre de la histeria como algo bastante peyorativo, ¿no? Es decir, histérica tiene que ver muchas veces con algo del insulto. Lo interesante también acá es pensar, y esto es importante en psicoanálisis, que la histeria, ¿sí?, es una estructura clínica, digámoslo así, es un modo de funcionamiento que no tiene que ver con las mujeres, no tiene que ver con el campo de lo femenino. La histeria como modo de funcionamiento puede presentarse también en hombres. Es decir, que cuando hablamos de histeria, es importante que ustedes destierren este sentido común de que estamos hablando de las mujeres, ¿sí? Estamos hablando de modos de funcionamiento. Es decir, la histeria, ¿sí?, venía a conmover, venía a trastocar, ¿sí?, el saber del médico, ¿no?, el saber acerca del padecimiento. Nos interesa sobre todo en este texto poder localizar algo que tiene que ver con lo que tiene que ver con el método, ¿no? Cómo Freud va a crear un método para aliviar el sufrimiento psíquico, ¿sí? Un método que no lo va a hacer del día a la mañana, ¿sí?, y que va a ir probando otros métodos de otros referentes, ¿sí? Nosotros le llamamos los referentes clínicos de Freud, ¿no? Otros colegas que venían también en diferentes lugares intentando un saber hacer o intentando poder dar algún tipo de respuesta al sufrimiento psíquico, ¿sí? Nos interesa sobre todo situar como primera cuestión a Charcot,
¿sí? Charcot es un médico con el cual Freud va a estudiar a Francia, a la Salpêtrière, y nos interesa situarlo como un referente de Freud, al cual él considera su maestro, ¿sí? Charcot estaba interesado en poder delimitar lo que tenía que ver con los síntomas histéricos, ¿no? Esto es interesante porque lo va a pensar a partir de diferenciarlo de la epilepsia, por ejemplo. Tiene un texto muy lindo que se llama acerca de las histeroepilepsias, donde va a diferenciar entre uno y otro síntoma. La importancia de Charcot es que le da a la histeria el carácter de verdadera enfermedad. Y esto es fundamental porque en la época, como la histeria no era una enfermedad, se la desterraba del orden médico. Freud, digamos, Charcot la va a integrar, va a decir que es una verdadera enfermedad que tiene una ley y un orden, un ciclo y un orden, ¿sí? Y se va a interesar en describirla. Para Charcot, la causa de la histeria sigue siendo una causa ligada a la etiopatogenia hereditaria, ¿sí? Sigue siendo una causa biológica, por más que no sea localizable, y esta es una de las diferencias que va a tener con Freud, donde para Freud hay un mecanismo psíquico, ¿sí? En la histeria. Lo importante es que Charcot utiliza con la histeria, en esta mostración que hacía, la hipnosis, ¿no? Hipnotizaba a las pacientes, ¿sí? Y reproducía en estado de hipnosis estos síntomas. Freud va a tomar este método de la hipnosis como un método que le va a permitir acceder, ¿sí? A algo de la presentación de los síntomas, ¿no? Por otro lado, tenemos otro autor que es un amigo de Freud, que es Breuer, ¿sí? Y que es interesante porque Breuer le va a contar a Freud, antes de que él vaya a Francia a estudiar con Charcot, el tratamiento de una histérica muy famosa, ¿sí? Que se llama, o se apodó, se ha dado a llamar Ana O. Ana O, que su verdadero nombre es Berta Pappenheim, es una paciente de Breuer, ¿sí? Con la cual tiene un largo tratamiento, un tratamiento que termina de modo abrupto y bastante accidental, con el cual Breuer utilizaba un tipo de tratamiento que llamaba catártico, ¿sí? La catarsis. ¿Con qué tenía que ver la catarsis? Tenía que ver con reconducir al sujeto a la prehistoria psíquica del acontecimiento. Es decir, lo que suponía Breuer era que ante un síntoma había una causa, un origen, que tenía que ver con un hecho traumático, ¿sí? Que tenía que ver con algún hecho donde el afecto, ¿sí? Ligado a una situación, lo que el sujeto padecía en ese momento, no podía ser descargado, ¿sí? Había una irrupción en esa descarga, y que, guiando al sujeto mediante la catarsis al momento ocasionador, se podría drenar, descargar ese afecto y a partir de ahí había una resolución sintomática, ¿no? Esto es lo que se dice la catarsis. Bueno, hoy en el sentido común, ¿no? Se dice, hagamos catarsis y parecería que significaría esto de hablar sin oponer demasiada resistencia a lo que se diga. Lo importante de esto es esta idea de la descarga de un afecto que queda estrangulado, ¿sí? Y que la paciente de Breuer llama a este método, ¿sí? Cura por la palabra o limpieza de chimenea. Es interesante cómo lo denomina. Por otro lado, ¿sí? Posteriormente a que Freud vuelve de la Salpêtrière, va a ir a estudiar, ¿sí? A la escuela de Nancy y se va a encontrar allí con otro autor, con otro referente, que es Bergheim. Y Bergheim venía utilizando lo que se llamaba un método sugestivo, ¿no? Podemos pensar la sugestión, dice Freud, como un influjo psíquico, ¿sí? Que se despierta en un segundo cerebro. Influjo psíquico es interesante pensarlo en la idea de el valor que tiene la palabra del otro, ¿no? Todos tenemos esta idea de estar sugestionados, ¿no? Alguien viene con algún tipo de padecimiento. Bueno, podemos pensar un poco ahora con esta cuestión de lo que estamos viviendo del coronavirus, lo que nos pasa, ¿no? Con la sugestión. Seguramente más de uno ha estado atento a no tener dolores de garganta, no tener ninguna sintomatología. Lo interesante de esto es que Freud le da valor a esto del influjo psíquico, es decir, qué lugar tiene el otro y qué cuestiones podría causar en algo de el padecimiento, ¿no? Es decir, la influencia del otro lo podemos ver en las religiones, pero lo podemos ver en cualquier relación entre una madre y su hijo, ¿no?
el sana sana colita de rana cura más por la palabra que por algo físico, y sin embargo hay un alivio ahí. Y después lo interesante de esto es que Freud habla de un segundo cerebro. Todavía no habla de inconsciente, pero habla de un segundo cerebro, que habría otro tipo de registro ahí. Estos referentes freudianos y estos métodos que venían utilizando, Freud va a ir haciendo cierta mixtura, ¿sí? Y va a ir utilizando estos métodos hasta crear esto que llamamos la asociación libre, la regla fundamental. ¿Dónde podemos ver cierta mixtura, cierta mezcla de estos métodos? En un texto muy interesante que se llama Estudios sobre la histeria, que, podemos decirlo así, Estudios sobre la histeria es un texto que tiene dos partes, bueno, varias partes, pero una parte más teórica, sí, y una parte más clínica. En la parte clínica tiene varios casos. Los invitamos a leerlo porque es interesante ver ahí cómo Freud va pensando, no solamente algo del mecanismo psíquico en juego en la histeria, sino utilizando, haciendo como una especie de prueba y error de los métodos. En ese texto, ¿sí? En Estudios sobre la Histeria, que es un texto de 1895, hay diferentes casos clínicos. Y cada caso clínico uno puede ir viendo cómo Freud va haciendo esta prueba de los métodos. El primer caso que está es el de Anao, que no es un caso de Freud, ¿sí? Es el caso, decíamos hoy, que atendió Breuer, y que ahí lo que aparece era un método hipnocatártico, es decir, se utilizaba la hipnosis y a partir de ahí que el sujeto hablara, descargara y se producía la catarsis, ¿no? El drenaje de ese afecto estrangulado. Otro de los casos es el caso de Emi, donde refiere Freud que es el primer caso donde aplicó la catarsis, sin hipnosis. Y aunque usa la hipnosis para hacer sugestiones terapéuticas, ¿qué sería la hipnosis para hacer sugestiones terapéuticas? Por ejemplo, hipnotizaba al sujeto y le daba la orden, ¿no? De que cuando se levantara ya no tendría ese síntoma, ya no tendría ese padecimiento, esa contractura, esa parálisis. Dice que percibe Nemi esta necesidad de expresarse libremente, ¿no? Pensemos en esto de, Freud iba bastante, si pensamos que la catarsis va solamente a la ocasión, ¿no? A la ocasión donde se produjo el trauma, percibe esta necesidad del sujeto de expresarse libremente. Después está el caso de Miss Lucy, ¿sí? Donde Freud da cuenta de las graves dificultades que tenía para la hipnosis, ¿no? Freud no era un buen hipnotizador y además decía que había que tener una serie de condiciones en ese sujeto para poder ser hipnotizado. Y a partir de ahí utiliza dos métodos que podemos pensarlo dentro del campo de la sugestión. Uno es la presión sobre la frente y otro es el estado de concentración. El estado de concentración sería esta idea de concentrarse en una idea que estaría por venir. Y otro, esto de la presión en la frente, era Freud le ponía la mano en la frente a la paciente y le decía que una vez que él levante su mano, esa idea que no venía, ese nombre que no llegaba, esa cosa de la cual no se acordaba, le aparecería. Utiliza también estos métodos con otro de los casos que es el de Elizabeth. Y después está el caso de Catarina, Caterine, Catalina, como lo puedan encontrar en las traducciones, que es un caso, en verdad no es un caso de Freud, es una intervención que hace en unas vacaciones, donde utiliza una conversación guiada, ¿no? Dice que estaba de vacaciones en la montaña y viene una joven con una sintomatología, que es interesante como él habla ahí de que habría algo de la histeria, cómo lo sitúa, los invito a leerlo, además un bastante corto. Y como dice que no puede llevar la hipnosis a las alturas, a las montañas, va guiando a Catalina, ¿sí? Hacia ciertos lugares particulares que va ubicando en su discurso. Vemos así entonces como estudios sobre la histeria puede ser como algo del punto inicial del psicoanálisis. ¿Por qué también les digo esto del punto inicial? Porque decíamos hoy que el psicoanálisis no solo es una teoría, sino que también es una clínica. Y estudios sobre la histeria tiene este modo armado, ¿no? Es una parte teórica, donde habla del mecanismo psíquico, y una parte clínica, van de la mano, pero ahí está esto de la teoría y la clínica. Si bien se considera que el inicio del psicoanálisis tiene como una fecha, ¿no?, de inauguración, que es en 1900, a partir de un texto súper conocido, que seguramente han escuchado, que es la interpretación de los sueños. Interesante es que Freud lo tenía, al texto lo tenía antes de 1900, pero bueno, quería que aparezca con el nuevo siglo, ¿no? Interesado en eso,
se publica La interpretación de los sueños en 1900. En ese texto, ¿no? La interpretación de los sueños, 1900, aparece la primera descripción de lo que él llama el nuevo método terapéutico, ¿sí? Dice que es un método terapéutico psicoanalítico y trae la referencia de Breuer. ¿Y cómo lo plantea ahí, no? Dice que el paciente debe acostarse, estar en una situación de reposo, cerrar los ojos. Esto de cerrar los ojos es algo de la herencia de la vieja técnica hipnótica. Esto después lo va a sacar. Y que debe renunciar a toda crítica, ¿no? Que debe tener una posición de decir todo lo que se le pase por la cabeza. Las ocurrencias de una manera totalmente neutral, porque cada crítica que él haga es lo que no le ha permitido acceder a algo de la resolución de ese síntoma, de ese sueño, de esa idea obsesiva. Encontramos ahí entonces esto de la idea de, bueno, esto decíamos de cerrar los ojos, que después va a aparecer, pero a su vez es interesante porque ahí Freud ya hace una diferenciación entre algunos de los métodos que utilizó, ¿no? Particularmente habla de la hipnosis y la sugestión, diferenciándolo con el método de la terapia analítica, a partir de cierta referencia, cierta metáfora a la pintura y a la escultura, ¿no? Va a decir que la hipnosis y la sugestión tienen que ver con algo de la pintura, ¿no? En la pintura algo se agrega, algo se pone, y en cambio la terapia psicoanalítica va a tener que ver con la escultura, ¿no? La escultura algo se saca, ¿no? Hay un pedazo de mármol y a partir de lo que se saca se esculpe, algo que estaba ahí, ¿no? Que estaba ahí debajo de. Es interesante pensar que hablamos de terapias psicoanalíticas, estamos hablando de un psicoanálisis, no de una psicosíntesis, no es lo mismo, ¿no? Poder pensar que se trata de analizar, de descubrir, de desarmar. Bueno, la primera vez donde Freud va a hablar directamente de asociación libre es bastantes años después, en unas conferencias muy lindas que se llaman 5 conferencias sobre psicoanálisis, que son unas conferencias que Freud va a dar al Nuevo Mundo, ¿no? A Norteamérica. Hay una película muy linda que se las vamos a recomendar en la parte cultural, ¿sí? Que se llama Un método peligroso, donde pueden ver algo de la época y además algo de la relación que en ese momento Freud tenía con Hume, que es otro autor que seguramente vayan a ver durante la carrera. Y en esas conferencias Freud ya habla de la asociación libre. Y dice que esta es una regla fundamental del psicoanálisis. En esto de la asociación libre, ¿cómo lo podemos pensar, no? El sujeto asiste con el psicoanalista, ¿no? Y dice todo lo que se le venga a la cabeza. Todo lo que se le venga a la cabeza sin poner críticas, sin considerar que esto estaría mal, sin tener ningún tipo de reparo frente a eso. No se trata de un estado de concentración, no se trata de concentrarse en. Tampoco se trata de guiarse a, es decir, el psicoanalista no guía al sujeto hacia algún lugar, es libre. Ahora, lo interesante es que de libre tiene muy poco, porque lo que supone la asociación libre es que el sujeto, cuando habla libremente, habla comandado, ¿sí?, por otra lógica. Esto que vamos a intentar poder situar en la materia, que es algo del inconsciente, ¿no? Lo importante acá, y es lo que más nos interesa, es que ustedes puedan situar cómo la asociación libre, que es el método con el cual hoy trabaja el psicoanálisis, corre al analista en el lugar del amo. Es decir, corre al analista en el lugar del saber. Corre a Freud. Freud se corrió del lugar del saber. ¿Qué tiene que, a ver, qué sería esto? ¿Cómo lo entenderían? En los diferentes métodos, el saber está al lado del médico o el psicoanalista. Es el otro el que tiene un saber, lo guía hacia algún lugar. La asociación libre parte de la idea de que el saber la tiene el paciente. ¿Sí? Que el saber no está en el psicoanalista, ¿sí?, sino que el saber está en ese sujeto. Es un saber no sabido, pero la apuesta es que el sujeto hable y algo de eso pueda cobrar consistencia. Es interesante en la actualidad hoy, porque
hoy ha aparecido a nivel social toda una serie de técnicas sugestivas que apuestan a que el saber lo tiene el otro. Seguramente ahora en cualquier revista encontrarán un montón de tips, ¿no? Que aplican para todo el mundo, donde el saber estaría ya ahí, ¿no? Y lo que uno haría sería encajar con ese saber o no, ¿no? Una clínica sugestiva que deja de lado esto que llamamos el sujeto singular, el sujeto único. Por eso es interesante revisar estas cuestiones del método. Si bien parecerían cuestiones que han pasado hace más de 100 años, ¿no? Históricas, ¿para qué miramos esto? Lo interesante es ver cómo esto sigue hoy vigente, ¿sí? Y cómo el psicoanálisis sigue siendo una apuesta novedosa, una apuesta que parte del saber está del lado del sujeto, ¿sí? Que hay algo ahí que comanda, que hay algo ahí que produce alivio, porque lo interesante del psicoanálisis son los efectos clínicos que tiene, ¿sí? Lo que uno puede observar, lo que uno puede dar testimonio de la clínica psicoanalítica, de ese modo de trabajo particular del sujeto, ¿sí? Porque es el sujeto el que trabaja. El analista también trabaja, pero de otro modo. Bueno, espero que sea un poco más claro el texto y quedamos a disposición para cualquier pregunta o duda que tengan.